lados. Los próximos minutos vamos a hacer un alto en la Grecia clásica para hablar de uno de los filósofos más consagrados, Platón, al que todavía hoy le debemos conceptos como, por ejemplo, sin ir más lejos, el de amor platónico. Bueno, en unos instantes damos paso a nuestra tertulia de filosofía, no sin antes recordarles que la pregunta del día sigue en la red y además nos espera también nuestra sección de consumo responsable y el último libro de un autor consagrado en Francia, Víctor del Árbol, que acaba de publicar un interesante thriller sobre la venganza, Respirar por la herida. Entramos ya en la tertulia de filosofía y de esta semana y para ello nos trasladamos ahora a la antigua Grecia, siglo V a.C. Atenas es un centro cultural, social y económico. En plena expansión de la Magna Grecia, Platón se erige como uno de los mayores pensadores del mundo clásico. Influido por Sócrates y maestro de Aristóteles, sus teorías forman un capítulo indispensable dentro de la historia de filosofía. Para hablar de Platón, de su legado y de su influencia incuestionable, tenemos ya sentados a nuestros invitados. Se los voy a presentar. Empezamos por Jorge de los Santos, ya lo conocen, es pensador y artista plástico, colaborador habitual del programa. Y también tenemos con nosotros a María Teresa Oñate, que es catedrática de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval de la UNED. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, ¿Qué Marta. tal? ¿Qué tal, Marta? Bueno, empezamos por el principio. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿quién era Platón? Para empezar, bueno, Platón está de moda y la verdad es que se ha transformado la comprensión que tenemos de Platón desde los años 70 hasta ahora mucho más de lo que se había transformado en los siglos anteriores. ¿Quién es? Pues es realmente la estructura mental, conceptual, categorial de nuestra percepción cuando distinguimos lo cuantitativo de lo cualitativo, cuando referimos lo accidental a lo esencial. Siempre estamos ya dando por supuesto a Platón. Platón está dentro de nosotros, piensa dentro de nosotros, ¿verdad? De manera que desconocerlo es un poco desconocer las raíces de nuestro propio lenguaje, no tanto ni siquiera en los contenidos, que son más discutibles, sino en la manera de procesar incluso nuestra percepción. Y cuando digo que está de moda me refiero a que hemos descubierto a partir de los años 70 las ágrafa dogmata, las doctrinas secretas, no escritas, de un filósofo que se ha expresado en la Carta Séptima en el Fedro diciendo que prefería la oralidad y que nunca pondría por escrito, ¿verdad?, todo aquello que no pudiera ser defendido por él mismo y estuviera en la fragilidad de poder ser atacado. Jorge, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Absolutamente. ¿Que está de moda? Que está de moda también. Bueno, está de moda, tiene que estar de moda, tendría que estar de moda. Tendría que estar de moda porque Platón, más que un filósofo, es una ideología dominante. O sea, Platón es nuestro grandísimo condicionante, pero a niveles que no nos podemos ni imaginar. O sea, Platón es una figura que nos condiciona más en nuestro sistema, no solo en nuestro sistema cognitivo, como muy bien apuntaba Teresa, es decir, en cómo entendemos las cosas, sino en cómo las juzgamos, en nuestro sistema moral. O sea, Platón es una figura que influye más, por ejemplo, que Jesucristo. De hecho, vamos, el cristianismo está más influido por el propio Platón que por la figura de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿quién es Platón? O sea, partiendo de eso, partiendo que cuando, por ejemplo, yo te veo a ti y te digo, llevas un vestido ideal, Marta. Gracias. Pues estoy haciendo referencia a Platón, a un concepto de Platón que él necesita. Que ¿Ideal es para qué? El de los ideales. Ideal, bueno, eso te lo digo fuera. En el mundo fuera de las pantalla. ideas, lo dejamos en el mundo de las Lo ideas. dejamos en el mundo de las ideas y en los amores platónicos. Pero una cosa, Pero Jorge. fíjate, perdona que os interrumpa, por Sí. ejemplo, en la publicidad decimos que nos gusta más una naranja ideal, que es más bien artificial y de plástico, pero paradigmática, que la naranja verdadera, la naranja real, que está arrugada, que está envejecida, que es más imperfecta. Eso es una característica, yo creo que un estigma a discutir, pero para poder discutirlo tendremos que conocerlo primero, de nuestra determinación constituyente por parte de Platón. Y antes lo decía María Teresa, ¿era consciente de Platón de que iba a trascender tantos siglos? Porque si no quería ni dejar sus obras escritas. Sí lo era, y precisamente por eso tiene tanta importancia este descubrimiento que asombra que no se haya hecho antes, de cómo pertenece al paso de la oralidad a la escritura. Claro, por eso escribe en diálogos, que es una forma estrictamente oral,
del drama, retomando, por eso critica también a la educación en los poetas dramatúrgicos, es decir, en Homero, en Hesíodo, en Esquilo, Sófocles, Eurípides, y él se propone ser el gran educador de la humanidad. Lo escribe así en la Carta Séptima, cuando está intentando influir en Siracusa a través de un platónico muy amigo suyo, un discípulo espléndido que se llama Dión, y está intentando influir primero en el tirano Dionisio el Viejo, luego en el Dionisio el Joven, haciendo varios viajes, uno de los cuales casi le cuesta la vida, y venden como esclavo, y pasa por allí un mercader y reconoce al gran aristócrata que era hijo de la familia fundacional de Atenas, y con el dinero, lo sabemos, de la compra de Platón, Platón no lo quiere luego, se lo quiere devolver, y entonces fundan la academia, es decir, los jardines alrededor del dios Academos y del Gymnasium. Él es consciente de que la humanidad tiene que poder ser salvada, dice él, insisto en que hay mucho que criticar de Platón, ¿verdad? Y salvada significa que no dependa solo de los placeres y los instintos, sino que pueda descubrir la virtud, la arete, que viene dada por el propio lenguaje cuando se hace diálogo. Eso es un asunto muy importante. Marta, que yo creo que esto es importante centrarlo un poco. O sea, Platón nace en el 427 a.C. en Atenas, aparentemente. Es un aristócrata, es decir, su padre desciende aparentemente de un mítico rey de Atenas y su madre es descendiente directa de Solón, que es el primer legislador democrático que conoce la historia, que hablamos el otro día sobre la prostitución, cómo funda él los dicteriones, o sea, esas casas de lenocinio reguladas, digamos, civilmente y políticamente. Es decir, es un elegido. En cierto sentido. Es un tipo fuerte físicamente. Sí. De hecho, no se llama Platón, se llama Aristócles. Esto, cuando todavía la filosofía era importante, que los niños supieran algo de filosofía, pues nos lo enseñaban enseguida, ¿no? Se llamaba Aristócles y Platón es un apodo que significa de anchas espaldas. O sea, es un tipo robusto que participa, digamos, pues en batallas importantes. O sea, que tenía mucha presencia. En la palestra, en la lucha. Y es sobre todo, como bien dice Teresa, es un político. O sea, es alguien que quiere reformar el orden de las cosas. Es alguien que quiere llamar al pan pan y al vino vino. Porque está viviendo unos momentos, según él, turbulentos en cuanto al escepticismo, digamos, de orden intelectual, que aporta, según él siempre, la sofística, los sofistas, que se preocupan más del discurso que de querer utilizar ese discurso para, digamos, hacer el bien o la virtud, y que está viviendo unos momentos políticos revueltos, una cierta laxitud moral con, bueno, pues la tiranía de los 30, con, en fin, toda una serie de conflictos y tal, ¿no? Entonces, su propósito principal es que las cosas estén claras, o sea, que las cosas estén claras. Y ahí sucede algo extraordinario, y es que para clarificar las cosas se inventa, entre comillas, una realidad inteligible, o sea, se inventa un sitio, una especie de cielo. No es que Platón invente el más allá, como el chiste aquel que dice, oye, ¿tú crees en el más allá? Y dice, coño, no voy a creer si soy de Móstoles. No es que Platón se invente el más allá, es que le da categoría filosófica al más allá, o sea, le da razón a un espacio ideal donde las cosas son lo que son, puras, y nosotros solo vemos, pues, pálidos reflejos de esa realidad. Fíjate si es importante. Es que esa Platón, pregunta que está suscitando Jorge de los Santos es esencial para Platón. Por ejemplo, en el Crátilo, cuando está analizando la siguiente perplejidad: ¿cómo es posible que en la noción de blanco o en la noción de hombre como animal racional haya más en el lenguaje que en la realidad? Ni los hombres son tan racionales, ni tienen una animalidad tan inocente y tan poco estorbada como la de los otros animales, ni el blanco es enteramente... Luego, ¿de dónde vendrá si no puede venir de la experiencia? Nosotros decimos sensible, en realidad eso está mal traducido, ya es una lectura ascética puritana, más bien de la experiencia, digamos, cotidiana. Y entonces él dice, porque hay unos paradigmas que la memoria de lo mejor del lenguaje recuerda y se pone en juego en la interlocución. Entonces su apuesta, luego también la hará Freud, la harán tantos otros, que el lenguaje sana, que el lenguaje puede curar, que la sola interlocución comunicativa, Platón para todos, y en la 2 Platón es el rey de la comunicación. Ya en el sofista está inventando, y en el político, dar imágenes que hayan olvidado, luego criticar a Nietzsche,
justamente su origen, metáforas que hayan olvidado su origen, para que entonces el lenguaje puesto en común por la comunicación pueda llevarnos a la virtud. ¿Qué tipo de virtud? Una virtud política, una virtud de justicia. Para él no era demócrata, no lo fue nunca por el origen aristocrático que comentas, pero sí la pertenencia a leyes constituyentes que aseguren la isonomía. Por eso está muy bien traído por tu parte también lo de Salón, es decir, la igualdad. ¿Qué hubiera sido de la cultura o del pensamiento occidental sin Platón? Es inimaginable. Es inimaginable. Lo no que podemos sido. imaginarlo. Pero ya te lo digo, o sea, no hay ni siquiera... Es un continente no rebasado por nuestra parte. No, para nada, o sea, no podemos imaginarlo. O sea, ni siquiera, digamos, los máximos profetas, Buda, Cristo, o sea, nadie ha tenido tantísima influencia en nosotros como Platón, porque, por ejemplo, no solo es que, digamos, categorice el cielo, o sea, esa entidad que además él posiblemente cree que existe de verdad, o sea, no es un mito, digamos, que está anclado, sino que cree que tiene un espacio físico, aquello, bueno, lo conocido o que debería ser conocido, digamos, en la República, cuando explica el mito de la caverna, que solo vemos las sombras y tal, es que, claro, necesita una parte de nosotros que mantenga esa memoria, y entonces es cuando le da la importancia al alma, un concepto del alma que los griegos conocían muy bien. La psique. Exacto, la psique. Pero él la necesita, y entonces hace toda una exhortación, toda una explicación de lo que es el alma, de cómo viaja, a través siempre, es verdad lo que decía, que también es importante en su estilo, lo que decía Teresa. Él escribe diálogos, él es discípulo de Sócrates, un discípulo tardío, estuvo 2 años apenas con él. Lo que conocemos de Sócrates lo conocemos por Platón. Es un personaje literario de Platón. Exacto, ya está condicionado, es casi un personaje más conceptual Sócrates que histórico, porque es Platón el que lo explica, ¿no? Pero él cree que el diálogo, o sea, la oralidad, es el sistema, digamos, que se tiene que utilizar. Y luego la ilustración de esas ideas lo hace a través de mitos o alegorías. Tampoco lo sabemos muy bien si Platón se creía que, pues, por ejemplo, en el mito del andrógino, cuando habla de lo de la media naranja, otra cosa. En el simposio. Claro, sí, cuando él dice que éramos al principio seres redondos de 3 géneros concretos, o andróginos, o hombres o mujeres, y los dioses, después de enfrentarnos a ellos, nos cortan por la mitad y estamos en nuestra vida terrenal buscando nuestra media esfera, es decir, nuestra media naranja. No sabemos si él se lo cree realmente o está haciendo una alegoría, ¿no? Por lo tanto, claro, su filosofía realmente, y esto es importante, lo que apuntaba también Teresa al principio, su filosofía, la raíz no está tanto en sus diálogos, que era más una manera de divulgar, de decir, coño, aquí tenéis el folleto de lo que yo hago, el folletito, como en lo que no dice, ¿no? El caso del, quizá es lo más mundano, lo que conoce más la gente, en el caso del amor platónico, ¿qué tiene que ver Platón con el amor platónico? Eso es una cosa hermosísima. El simposio, que nosotros traducimos por banquete, y en realidad lo que dice es syn, ahora, reunidos, ¿quiénes? Reunidos unos amigos para hablar de la amistad. Ahora bien, la estructura de ese diálogo es una estructura pluralista, perspectivista y convergente. Es decir, si hablamos del amor, ¿quién es pertinente? ¿A quién llamaríamos a una cena maravillosa para hablar del amor? ¿Llamaríamos a un poeta? ¿A un médico? ¿Llamaríamos a un Alcibiades, que es el guapo de Atenas? La hace polvo siempre, la destruye, la traiciona, y Atenas siempre vuelve a llamar a Alcibiades. Un hombre hermoso, un poeta, un médico, un matemático, un dramaturgo, un literato. Bien. Y todos ellos van exponiendo su discurso porque no puede prescindirse de ninguna de esas perspectivas. Todas ellas son verdaderas. Realmente la tradición ha pensado que Platón pone en boca de Sócrates lo que considera la opción mejor. No es cierto. Realmente la posibilidad es la reunión de el qué. Una ascensión, siempre muy platónica, entre el amor físico y también el amor físico, el amor de la amistad, de la lealtad, de la virtud, el amor sin el cual es imposible el lenguaje, la simpatía entre todas las entidades de la naturaleza, y el amor a lo divino, porque sin lo divino y lo sagrado tampoco hay un divino sagrado inmanente que se da cada vez que las gentes se aman y se reúnen, ¿no? ¿Y las mujeres?
¿Qué opinión le merecían a es Platón las homosexual, mujeres? es homosexual. Y además un homosexual enteramente declarado. Aristóteles le reprocha que por ser homosexual tiene poco en cuenta la diferencia. Hay un testamento de Aristóteles que custodia a su discípulo Teofrasto, muy conmovedor, donde Aristóteles dice: si las mujeres no estuvieran condenadas solo a la reproducción, serían algunas de las inteligencias y las percepciones más interesantes de cualquier democracia, ¿no? Y él es homosexual, Platón es homosexual, tampoco es demócrata. Él considera a la mujer, digamos, importante en el sentido que puede generar y puede ser un buen elemento educador para la clase gobernante dirigente que él quiere, pues digamos, que es en la academia donde él trabaja, que él quiere formar, porque él cree que los únicos dirigentes pueden ser los sabios, es decir, los filósofos. La élite. ¿No? Y esto quizás es un dato curioso, es el primero en dictaminar la histeria. Es decir, histeria, el término histeria viene de hístera, que es el nombre que los griegos daban al útero. Y él define el útero, la hístera, como un animal de doble boca, una boca exterior y una interna, que cuando no está satisfecho, es decir, que cuando la mujer no está embarazada, pues es capaz de comerse, digamos, el espíritu de esa mujer y convertirla en un ser irascible, un ser irracional, un ser, pues, dionisíaco en cierta medida. O sea, que él, en cierta... se podría decir, haciendo un poco bárbaro, que es el primero que determina a la mujer histérica, la mujer que sexualmente no está satisfecha, la determina como una histeria. Eso que toca Jorge ahora, perdonadme que os interrumpa, es muy importante para que los telespectadores comprendan realmente el perfil de Platón. Y es que escinde dentro de la cultura oracular, hay que ser muy críticos con Platón, como lo somos con Occidente mismo, ¿verdad? Esciende a Dionisos de Apolo. De manera que la vida de la alteridad, de la diferencia, del caos, de lo que deshace desde el punto de vista de la fuera cualquier sistema de orden constituido, él lo aparta. Y él pretende, por lo tanto, el orden de esa claridad, de esos paradigmas, aunque luego su verdadera doctrina esotérica es la que enseña en la academia solo en las condiciones orales de la filía, de la simpatía, de la amistad y del amor entre los discípulos que aman la filosofía. Pero ese asunto le será muy discutido también por Aristóteles. Dejar fuera la alteridad, la diferencia, el caos, la creatividad. Estamos en la recta final. Tenemos aquí un debate muy intenso sobre la figura de Platón, pero me gustaría ponerlo en perspectiva, desde la perspectiva política. De entrada, la importancia de Platón en la política, iba a decir tanto en su momento como en el momento actual, pero quizá estimo que es mejor ponerlo en perspectiva al momento actual. Casi podríamos decir para terminar ya. La posición de Platón desde ese punto de vista es aristocratizante, pero no de la sangre, sino de las sectas de los conocedores cientifistas. Platón en realidad ha establecido la metafísica del mundo más allá del cielo ideal, la ciencia, el gobierno de los científicos matemáticos y la técnica. Ya las leyes es una apuesta por una tecnologización de intereses que no son los del mundo de la vida. Yo insisto en que Platón no puede ser comprendido sin la crítica de Aristóteles. ¿Y se lo tomaban en serio en su época? Absolutamente. Iban a Atenas a estudiar de todas partes. Aristóteles viene de Macedonia, es hijo del médico de la corte de Filipo II. ¿Dónde va a estudiar? A Atenas. Vienen de todas partes del mundo. Además Platón vive en un estado democrático, es decir, en un estado dependiente. Bueno, acaba de pasar esa revuelta que hemos dicho de los tiranos, pero a él le asusta mucho como político el que cualquiera pueda optar al gobierno. A él le asusta esto. Y entonces, claro, él cree eso que decíamos un poco, al pan, pan, al vino, vino. O sea, no todo el mundo puede llegar. Tiene que haber una limitación. Y esa limitación le viene muy bien toda esta teoría, digamos, metafísica, porque él crea la metafísica. Tócate las narices. O sea, él, aunque luego pues siempre hemos vinculado a Aristóteles, él crea la metafísica. Le viene muy bien esto. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es lo que le sirve a uno para saber si es político o no es político. Sí. Por eso, o sea, fíjate, a partir de qué cosa tan práctica como la política genera un sistema ideológico moral que es el que hoy en día nos gobierna a mí, a Ana, nuestra maquilladora, a absolutamente a todo el mundo. Y llama político al que puede ayudar. El Basilei Etulogu, el que puede ayudar, el que tiene capacidad de ir a argumentar
para poder defender, en vez de instrumentalizar para el poder, sino que verdaderamente cree que aquello es lo mejor para la polis, a él se le llama político, ¿no? Político filósofo. María Teresa Oñate, Jorge de los Santos, muchísimas gracias a los dos por este baño de Platón, de lo que significaba, de su mundo, de las ideas, de sus pensamientos, que hemos tenido, aunque sea solo por un ratito, un intensivo, pues agradecemos mucho, como siempre, nuestra tertulia de filosofía. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias igualmente. Bueno, nuestro próximo invitado...